quiero platicar una historia. Hemos venido escuchando o leído muchas veces la historia del rey David. Pero bueno, para que fuera el rey David, primero tuvo que pasar un proceso. David me encanta porque ahí Dios nos habla del amor que tiene hacia nosotros. Fíjate esto, cuando David estaba joven, era un pastor. ¿Te acuerdas que David, di conmigo, que era David cuando estaba pequeño? Era un pastor. Y el pastor tenía zapatos de pastor, ¿verdad? Sus zapatos de pastor. Te traje estos zapatos, no sé qué tanto parezcan de pastor, pero bueno, solamente es para ilustrarlo. Entonces David tenía zapatos de pastor. Cuando tenía David estos zapatos de pastor, algo vivió en esa temporada. En esa temporada vivió algo que quizá tú y yo nos podemos identificar. Cuando estaba pequeño David estaba pastoreando las ovejas de su padre, las cabras, y entonces va el profeta Samuel para ungirlo, porque iba a ser un rey. Pero cuando llega le dice al papá Isaí: oye, ¿dónde están tus hijos? Le dice: aquí están, y trae a sus 7 hijos. Posteriormente dice: oye, estos no son. ¿Tienes algún otro hijo? Y dice: ah, sí, el menor es el que está pastoreando. Entonces me hace pensar que el papá menospreciaba al hijo menor. O sea, porque ¿por qué no los presentó con los otros 7? Entonces cuando menosprecia al hijo menor, me hace pensar que como que es el que cuida las ovejas, ¿no? Y fíjate, me llama la atención cómo David fue menospreciado por el papá. Yo no sé si alguien en día aquí fue menospreciado por su padre, por su madre, pero me llama la atención que David en ese momento siguió adelante. Di conmigo, siguió adelante. Y cuando sigue adelante, el papá le dice: oye David, tus hijos están en guerra, tus hermanos están en guerra, necesito que les lleves trigo tostado, necesito que les lleves unos quesos y 10 panes. Total que David obedientemente lo agarraban como de Uber Eats, me imagino al David, ¿verdad? O sea, eso quiere decir como si fuera un Uber Eats David en este momento. Lo agarraba y le decía: llévale esto a tus hermanos. Y me encanta esta parte porque dice que David le encargó a alguien más las ovejas y el ganado de su padre. No sé, pero a mí me hace pensar que era alguien responsable. O sea, su actitud me llama la atención, que era alguien obediente, que era alguien de confianza, porque el papá le decía: ok, lleva. Fíjate, para que el papá pusiera al cuidado de donde obtenían ingresos, ¿a quién crees que se lo podría haber entregado? Alguien de confianza. Entonces David era alguien de confianza. Total, le dio y fue de Uber Eats a llevar el trigo tostado, los 10 panes y el queso. Va David, le lleva a los hermanos y me imagino que llegaba con una actitud como contento, me imagino, no sé, como que andaba siempre alegre, como, no sé, así me lo imagino. Dice que era como con cachetitos sonrojados, así, blanquito, que era de buen parecer. Entonces me lo imagino todo contento ahí como corriendo, ¿no? Pero algo pasó. Cuando llega más adelante, ¿quién crees que también lo menospreció en ese momento? El hermano mayor. El hermano mayor le dice a David, dice: ¿tú qué haces aquí? Estaban en la guerra que iban a pelear contra los filisteos. Le dice: ¿tú qué haces aquí? Le dice que no deberías de estar cuidando las pocas ovejas de mi padre. El hermano mayor, que se llamaba Eliab, también menospreció a David. Entonces, primero, ¿quién menospreció a David? El papá. Segunda, ¿quién menospreció a David? El hermano mayor. ¿Tú cómo crees que se sentía David en ese momento? Como que, como que me menosprecian. ¿O qué actitud tuvo? Vamos a ver más adelante qué tiene. Entonces total que va, y entre eso que llega, escucha que dice que salía un filisteo, un gigante como de 3 metros, a atormentar al pueblo de Israel. Este gigante, escuchamos, ya lo hemos leído muchas veces, se llama Goliat. Pero me llama la atención este punto. Dice que salió a atormentarlos 40 días. ¿Te suena 40 días? ¿Cuarentena? Ah, caray, como que suena igual, ¿verdad? Pero bueno, ya más de cuarentena llevamos más de 150 días. Qué fuerte, ¿no? Entonces este Goliat, este famoso filisteo, porque era famoso, porque era un hombre de guerra que atormentaba al ejército de Israel, salía 40 días, dice que de día y de noche. O sea que 80 veces atormentó al pueblo de Dios. Qué fuerte.
yo no sé en esta cuarentena o en estos más de 150 días, ¿qué te ha venido atormentando? ¿Qué voces han venido atormentando tu vida? ¿Que han robado tu paz? Porque al pueblo de Israel en ese momento le robaron la paz a alguien durante 40 días. No sé si algo te suena por ahí, pero quiero avanzar, no me quiero quedar ahí detenido. Sigue David y dice, oye, nadie le entraba porque le tenía miedo al filisteo, un tipo de 3 metros fuerte, y dice, oye, ¿quién peleará con él? Dice David, yo, levanto la mano, metió la convocatoria, dice, yo puedo pelear contra él. Pasó y le dicen al rey Saúl, oye, hay un chavo que quiere pelear contra Goliat, porque nadie quería. Entonces el único valiente era él. Dijo, a ver, pues tráemelo. Y cuando vio a David, ya lo conocía Saúl. Le dice, ¿cómo tú? O sea, fíjate, esto me llama la atención. ¿Cómo el rey Saúl le dice, no seas ridículo? Escucha esto. O sea, le dice, no seas ridículo, eres apenas un muchacho. O sea, cuando él ha sido desde su juventud un hombre de guerra. ¿Quién menospreció a David primero? El papá. ¿Quién menospreció a David primero? Segundo, los hermanos, el hermano mayor. ¿Quién menospreció a David también después? El rey Saúl. Ah, caray, qué fuerte, ¿no? Y di conmigo, David siguió. David siguió. Entonces cuando sigue David le dice, bueno, ok, tú dices eso, Saúl, pero te voy a explicar. Y en ese momento yo me imagino a David como que saca su currículum, ¿no? Me imagino que saca aquí su currículum y le dice, mira, cuando una oveja de mi padre se va, yo dejo a las demás y la busco, voy en busca de esa oveja. Si un oso o si un león la quiere matar, yo me peleo contra ellos y los mato para que no se la lleven. Escucha esto. Entonces él estaba mostrando su currículum, ¿verdad? Tu currículum vitae. Mira, yo he hecho esto. Y entonces el rey Saúl dice, bueno, pues ok, está perfecto. Póngale entonces la armadura a David. Y creyó, dijo, ok, si te matan allá tú, ¿no? Ya tú sabes. Le pone la armadura, David, quiero que te lo imagines así, todo un chiquito con la armadura súper gigante, pesada. Le dice, yo no puedo pelear con esto. Entonces agarra y déjame, antes de que peleara David con Goliat, dice un versículo que dice en Primera de Samuel capítulo 17, 34, es un versículo profundo, donde dice que David insistió. Di conmigo, David insistió. David insistió. Pasó, pelea con Goliat, como todos sabemos, le arroja las 5 piedras, las agarra y se la avienta una, la incrusta y cae Goliat. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en este momento? Que David primero tuvo unos zapatos de pastor. Fueron zapatos de menosprecio. Fueron zapatos donde nadie creía en él. Pero ¿qué pasó? Alguien sí creía en David. ¿Sabes quién era? Era Dios, que lo animó para que insistiera y entrara a esa batalla. Quizá en esta cuarentena, esos 40 días que has sido atormentado, que te ha entrado algún temor, quizá inseguridades, quizá hasta tú mismo dejas de creer en ti. Y quizá hay gente que no cree en ti, tus padres, tus hermanos, como fue con David, el rey, tu jefe en tu trabajo. Quizá, ¿quién te está diciendo que tú no puedes hacerlo? Déjame decirte algo y te voy a decir una buena noticia, que tú has tenido victorias. Así como David tuvo victorias, matando a osos, a leones, ya había tenido victorias. Y dice que las victorias se las dio Dios. Así que si hoy tú estás pasando por ese proceso, quiero que recuerdes, si estás en casa, quiero que recuerdes qué victorias Dios te ha dado en tus manos. Y esas mismas victorias, Dios te puede dar una nueva victoria. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Y este tema sigue todavía. Entonces, aquí pasó algo. David entonces, después de tener unos zapatos de pastor, obtuvo unos zapatos de guerra. Cuando David entró a la guerra e insistió, dice la palabra, cuando él insistió, se plantó en otros zapatos. Primero estaba plantados en unos zapatos de menosprecio, donde nadie creía en él.
posteriormente se plantó en esos zapatos que tuvo que entrar a la guerra, porque para obtener victorias, te tengo que decir que tenemos que entrar a la guerra. Tenemos que entrar a una batalla. No es fácil, porque las batallas muchas veces no nos gustan, pero son necesarias para que cuando tú terminas, vamos a pensar, cuando tú estudias una carrera, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte, estudiar, quizá dejar fiestas, quizá dejar amigos en un momento para que puedas continuar y alcanzar esas metas que tú tienes. Porque si no te esfuerzas, no va a pasar nada. Si tú no insistes para continuar, no sé si te ha pasado en algún momento que dices, ya estoy cansado. Es más, un libro. ¿Alguien ha leído libros aquí o en casa que digas, híjole, empecé las primeras 10 páginas, pero ahí me quedé? ¿Verdad? Una dieta en diciembre. Empecé el primer mes, pero como el 10 de enero la dejé la dieta. Pasa, ¿verdad? Entonces, para que puedas alcanzar esas metas, tienes que insistir. Y David había sido profetizado que iba a ser rey. Le habían ungido, iba a ser rey. Imagínate que David se hubiera quedado sin insistir. Oye, no, oye Saúl, mira, te entrego, ¿qué crees? Que tú estás muy chiquito y no puedes contra ese gigante. Ah, bueno, está bien, me regreso a casa. Eso pasa cuando no insistimos. No se hubiera cumplido el propósito que Dios tenía para la vida de David, y que a través de ese varón tú y yo nos pudiéramos identificar para poder continuar y persistir e insistir, ¿vale? Entonces posteriormente tuvo esos zapatos de guerra, y me encanta esta parte porque después de que le ganó a Goliat, entonces obtuvo unos zapatos nuevos que fueron del comandante del ejército de Israel. Entonces posteriormente se plantó, después de los zapatos de guerra, se plantó David en otros zapatos que fue de comandante. Pero aquí déjame decirte algo, que el gusto le duró muy poco, porque David cuando regresa empezaban a cantar el pueblo, decían Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Un celo profundo le empezó a entrar a Saúl. Intentó matarlo en diferentes ocasiones, le lanzaba una flecha y David lo esquivaba. Entonces David dijo, ¿sabes qué? Me tengo que ir. La esposa le dice, vete. El hijo le dice, vete porque mi papá te quiere matar. Fíjate esto, qué fuerte. Entonces David estuvo plantado después en otros zapatos. Estuvo plantado en unos zapatos de refugiado, de fugitivo, donde esos zapatos en los que estaba David fueron unos zapatos donde él no se imaginaba. Pensó, si ya me dijeron que iba a ser rey, quizá iba a ser rey, pero no sabía que iba a pasar otro proceso. Y en esos zapatos iba a estar perseguido por el rey Saúl. Y no solo por el rey Saúl, fíjate, él había agarrado dicen que a 3,000 hombres, a 3,000 soldados escogidos por el rey. Pues imagínate, los mejores, ¿no? Como cuando la selección mexicana juega o que al rato va a haber partido, Juan, ahí en diferentes partidos, escogen a los mejores en las selecciones. Entonces yo creo que también Saúl seleccionó a los mejores de Israel para ir, no a platicar con David, no querían echarse un cafecito con él, o se ven dispuestos a atacarlo. Entonces David estuvo plantado en otros zapatos, que fueron de fugitivo, de refugiado, estaba en una cueva temeroso. Y sabes, algo pasó en ese momento. Cuando estaba en esos zapatos de refugiado, quizás estuvo sin esperanzas. Quizás estuvo sin esperanzas, que dice, no, ya, o sea, me bromearon, o sea, no voy a ser rey, porque ve dónde estoy en una cueva. ¿Sabes? Dice que David insistió y persistió. Y me encanta esta historia donde David, quiero mostrarte esto, quiero ilustrarte algo. Entonces llega en ese momento, David está en una cueva con hombres ahí que están ahí preocupados. Y en ese momento, en esa cueva, aparece un hombre entrando de frente, un hombre con ropa elegante, un hombre de buen parecer. En ese momento ese hombre levantó los brazos al cielo, se agarró el abdomen, se dio un masaje en la panza, y en ese momento se preparó para hacer sus necesidades fisiológicas.
Cuando este hombre se prepara a hacer sus necesidades fisiológicas, se metió a la cueva donde David estaba junto con sus amigos. Me llama la atención, este hombre estaba haciendo sus necesidades y David por atrás se agarra y corta un poco del manto de la tela de ese hombre. Aquel varón se levantó ese hombre, posteriormente le jaló al excusado, no es cierto, no había excusado, entonces echó tierrita y en ese momento se va. Cuando se va ese varón, dice la palabra más adelante que le grita: Rey Saúl. Este hombre era el rey Saúl. En Primera de Samuel, capítulo 24, versículo del 8 al 9, le dice: David salió y le gritó: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hacia el suelo delante de él y gritó a Saúl: ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije: nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Fíjate esto, aquí me habla mucho de honra del rey David hacia un varón que había sido ungido por Dios. En ese momento, como vimos, los amigos de David le decían: dale cranky, o sea, córtale la cabeza, ya mátalo, o sea, si es por él, por quien estamos ahorita aquí asustados, dale cranky. Pero él honró al rey. Y di conmigo: la honra trae bendición. La honra trae bendición. Si tú hoy en día, en tiempos de cueva, donde estamos en una cueva, en casa, estamos saliendo lo menos posible para cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestras familias, ¿sabes? Quizá desde una cueva estamos criticando a nuestras autoridades. Quizá desde una cueva estamos hablando mal de nuestro presidente, de las autoridades que fueron impuestas por Dios. Y fíjate, me llama la atención esto porque hay gente que habla mal de este presidente, pero no solamente eso, habló mal también del otro presidente. Entonces ahí sí es un tema donde valdría la pena hacer una introspección y decir: ¿por qué ninguno me gusta? ¿Ok? Eso es como algo que quizá podemos preguntarle a Dios, ¿vale? No voy a hablar de ese tema, pero lo que sí quiero hablar es que David honró a sus autoridades. Cuando David honra a sus autoridades, en ese momento voltea y le dice: esto le dijo el rey Saúl. En Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 20: ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey, y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Híjole. Y en ese momento me llama la atención que tiempo después, el rey David obtuvo unos zapatos de rey. Te lo voy a poner aquí, este zapato de rey. Para poder llegar en ese proceso a ese zapato de rey, ¿cuáles zapatos tuvo que haber pasado primero? Unos zapatos de menosprecio, unos zapatos donde nadie creía en él. Quizá tú estás en esos zapatos hoy, o pasaste quizá ya esa etapa donde nadie cree en ti, donde si la regaste una vez, ya por eso te calificaron como el borracho, el que siempre le falla a su esposa, ese no es de confianza, porque alguna vez quizá dijiste un chisme, y sabes, te empiezan a calificar. Y aquí quiero hacer un paralelismo con Jesús. Aquí me llama la atención cómo Jesús, en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, te lo van a poner aquí en la pantalla, donde dice: y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José y Judas y Simón. Escucha esto. Quizá tú dices: oye, es que Fer, tú no sabes lo que yo he pasado.
O sea, he sufrido rechazo, menosprecio. Déjame decirte que también Jesús pasó lo mismo que tú y que yo. O sea, quizá alguien te ha menospreciado en algún tiempo. A mí me han menospreciado en algún momento. Pero también otra cosa, ¿tú has menospreciado a alguien en un momento? Ouch. Nos han menospreciado, sí. ¿Tú has menospreciado a alguien en algún momento? A Jesús lo menospreciaron. Se burlaban de él. O sea, cuando Jesús empezaba a predicar, regresa a Nazaret. Llega. Entonces le dicen, no, pero es que este no es el carpintero, no es el simple carpintero. Y quizá la gente se te queda viendo por lo que fuiste y no por lo que vas a hacer. Y su mismo pueblo veía a Jesús como un simple carpintero, no como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que iba a tener que pasar un proceso para llegar a tener los zapatos de rey. Jesús fue menospreciado. ¿Pasó Jesús por los zapatos del buen pastor? Del buen pastor, los zapatos de menosprecio. Fíjate, me encanta esta parte porque aquí se cumple la palabra del Antiguo Testamento, nos muestra la venida de Jesús desde los tiempos de David. Entonces, Jesús pasó ese menosprecio. Jesús te entiende si tú estás pasando algo difícil, una temporada donde nadie cree en ti. Pero posteriormente Jesús pasó de unos zapatos de menosprecio a unos zapatos de guerra. Jesús pasó estos zapatos de guerra. ¿Cómo pasó estos zapatos de guerra? Jesús vino por su iglesia. Hemos hablado las 7 columnas. Y una esfera es la iglesia. Y en aquellos tiempos, los maestros religiosos de la ley, el gobernador de Galilea Herodes, los sumos sacerdotes Anás y Caifás, el emperador de Roma Tiberio, el gobernador de Jerusalén Pilato y muchos más estaban tomando la iglesia que no les pertenecía a ellos, la iglesia que le pertenecía a Dios. Cuando Jesús viene, enfrenta a esas personas y los enfrenta hablándoles con su palabra y quizá ahorita te van a empezar a poner unos versículos que quiero leerte porque son fuertes pero son reales. Fíjate lo que les decía, y dime si no estaba para que se ofendieran, porque les decía Jesús la verdad y la verdad los ofendía porque ellos estaban oprimiendo a su iglesia. Dice en Mateo 23 del 3 al 4 de la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Esto les decía a todos los discípulos y a los que lo seguían, pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Fíjate qué fuerte, cómo vivían los fariseos y los religiosos de aquel momento. Dice, más adelante dice, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes, hay un pero, ahí me llama la atención, pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Híjole, qué fuerte está esto. Pero en ese momento yo creo que por eso los religiosos no querían a Jesús, porque Jesús vino a defender a su iglesia. Y sabes, quizás está pasando en ese tiempo de guerra. Jesús pasó ese tiempo de guerra para defender a su iglesia. Sabes, tú y yo también estamos a veces en tiempos de guerra. Yo no sé en qué tiempo estás, en qué zapatos estás plantado hoy. En los zapatos de menosprecio, que son estos, en los zapatos de guerra, porque si tú estás aquí y tú me estás escuchando, tenemos un llamado que es también ser iglesia. Entonces, si eres iglesia, hay que defender a la iglesia, porque es de nuestro Señor. Y si Jesús nos enseñó, nos dio ese ejemplo, ¿cómo puedes entrar en guerra? ¿Cómo? Predicando el evangelio del reino de los cielos, que eso es a lo que vino Jesús. Jesús vino a predicar el evangelio del reino de los cielos. Entonces quizá hoy estás plantado en esos zapatos de guerra donde dices, hey, hemos dicho muchas veces, heme aquí, envíame a mí. ¿Estás dispuesto?
¿Estás dispuesto en verdad a entrarle a esa guerra, a esa batalla? Fer, pero no puedo salir. Pero puedes descolgar el teléfono y hablarle a un familiar de Jesús. Puedes llevarle una buena noticia a tu familiar, a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre. Hey, ¿te estás poniendo los zapatos de guerra? ¿O estás dejando que alguien más se ponga los zapatos de guerra? Más adelante, también Jesús fue perseguido. Jesús fue perseguido precisamente por los religiosos, que no les gustaba, porque Jesús vino a arrebatar a su iglesia. Y eso me llama la atención, porque en ese momento fue cuando Jesús pasó nuevamente a tener unos zapatos como estuvo David, escondido, refugiado. Pero me encanta Jesús, porque él no fue así. Jesús no se escondió, Jesús se enfrentó. Di conmigo, Jesús enfrentó. Y Jesús fue valiente. Jesús insistió. ¿Te acuerdas cuando el rey David insistió? Pues también Jesús insistió, porque sabía que había un gran propósito al ponerse estos zapatos, donde le iban a lastimar, donde le iban a arrancar la barba, donde le iban a lacerar, donde iban a clavar unos clavos largos en sus manos. ¿Sabías que las manos es donde tenemos, es donde hay más terminaciones nerviosas y es donde hay más zonas de dolor? En los tendones hay una cosa que se llama nociceptores, que son receptores de dolor. Entonces, cuando Jesús tenía los clavos en las manos y en los pies, entonces cuando él respiraba, eran dolores que nadie pudo haber aguantado, solamente Jesús. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque hubo un Adán que metió las dos patas y la regó. Y estábamos apartados del reino de Dios y de tener una relación con Dios. Hubo el segundo Adán que vino para decir, híjole, ya metiste las dos patas. Yo voy a vivir como se tenía que vivir para que tú nuevamente tengas relación con mi Padre y para que nuevamente tú vuelvas a tener esos zapatos de rey. Porque si Dios es el rey, Jesús es el hijo del rey y somos coherederos con el rey. Entonces esos zapatos Dios te los dio, Jesús te los entregó después de haber ido a una cruz, después de haber pasado muchas burlas, humillaciones y entregar todo su cuerpo. Toda su sangre fue derramada por ti y por mí. Su cuerpo fue molido por ti y por mí, porque te amó tanto. Pero algo hizo Jesús, y esta es la plática el día de hoy. Algo hizo Jesús, insistió. El versículo rema del día de hoy es 1 Samuel capítulo 17, 34. Dice, pero David insistió. Y sabes, esta es toda la ilustración para que puedas ver que Jesús insistió hasta el final. Pudiera haber abandonado la obra y la misión sin problemas. Sin problemas hubiera podido llegar un vallado de ángeles, hubieran peleado y en verdad hubieran visto que Jesús es el Hijo de Dios. Hubiera podido haberlo hecho, pero sin embargo Jesús dice que fue como oveja sin hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué. Jesús, ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué no mandaste fuego del cielo? ¿Por qué no? No, porque Jesús honró a quienes eran sus autoridades en ese tiempo. David honró al rey Saúl, pudiéndolo matar, no lo mató. Jesús honró a todas las autoridades. Si Jesús honró a las autoridades, ¿por qué tú y yo no las vamos a honrar? Si Jesús honró a las autoridades siendo Dios, te lo repito, ¿por qué tú y yo no las vamos a honrar? Si el mejor modelo a seguir es Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque también cuando Jesús fue sin hablar, siendo el cordero que fue inmolado, siendo el cordero que hoy es el rey, el león de la tribu de Judá, fue como cordero, sin mancha, sin pecado, y fue a esa cruz Jesús para que tú y yo pudiéramos obtener esos zapatos de rey. Dios quiere que tú vivas como rey. Pero, o sea que Dios quiere que no tenga problemas. No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo que no tienes problemas, porque en el mundo vamos a tener problemas. Pero yo hoy sí te pregunto, ¿en qué etapa, en qué pie, en qué zapatos hoy estás plantado? ¿En los del pastor?
Que nadie cree en ti, ni tú crees en ti, porque la has regado más de 100 veces y no crees en ti. Pues déjame decirte que alguien sí creyó en ti y se llama Jesús. Ese Jesús, el segundo Adán, el postrero Adán, fue cuando la metió las dos patas a Adán. ¿Quién crees que dijo? Hey, ya la regaste bien feo. Y quizá tú y yo le hemos regado bien feo en nuestra manera de hablar sin pensar. A veces somos imprudentes, a veces tenemos actitudes incorrectas, pero sabes, hay un Jesús que te dice, así como Adán la regó, yo vengo por ti, y valió la pena ir a esa cruz para sacarte de ese hoyo y sacarte de esos zapatos de menosprecio, sacarte de esos zapatos que quizá están sucios y los sigues viendo sucios, porque yo quiero bolear tus zapatos, limpiarlos y entregarte esos zapatos de rey, porque te amo. Él es Jesús, del que te vengo a hablar. Y bueno, más adelante me encanta esta parte, porque cuando Jesús va a la cruz, pensaron, bien, lo matamos, pensaba el diablo, el enemigo pensaba, ya, lo matamos, pero no contaba con que Jesús iba a resucitar al tercer día. Y ahí te puedo hablar de ciencia, ¿eh? Tengo por la misericordia de Dios, me dio una maestría en ciencias. Y sabes, en la ciencia manejamos mucho, nos basamos en la historia. Y me encanta esta, porque cualquier científico te puede decir, no, es que Jesús no existe, o sea, es que mira. Ok, está bien. Ok, la historia se parte a la mitad, antes de Cristo y después de Cristo. Aguas. ¿Por qué? Porque si tú eres científico y me estás escuchando, la historia habla de Cristo, Jesús. Entonces, me encanta esta parte, porque ahí cuando Jesús parte la historia, ¿por qué la partió? Porque resucitó. Esta es la buena noticia, esta es la buena nueva que tenemos que entender como hijos de Dios, que Jesús viene a predicar el evangelio del reino de los cielos, resucita, y cuando resucita, en ese momento se le aparece a Pedro. Yo no sé, pero Pedro me encanta, me encantaría ver cuando me toque estar allá, o sea, conocer a Pedro, no sé a ti, pero a mí se me antoja de repente. Imagínate una mesa, no sé, me imagino una mesa redonda, no sé cómo vaya a ser arriba, y de repente platicar ahí, pelotear con Pedro. Oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué pensabas cuando caminaste sobre el agua, no? O sea, de repente, no sé, platicar con el cuate que se enfrentaba a todos, el apóstol Pablo, ¿no? O sea, me encantaría tener una plática. Oye, ¿cómo fue que lo hiciste, no? O sea, ¿cómo fue? Me encantaría con los profetas. O sea, no sé, pero algo loco. Me imagino que cuando estemos arriba vamos a platicar muchas cosas en el otro nivel. Entonces, y le haré muchas preguntas quizá también. Y sabes, ahí me encanta porque cuando Jesús resucita se le presenta a Pedro. Después de que se les presenta a Pedro, se les presentó también a dos muchachos que lo seguían en el camino, y después se les presentó a sus 12 discípulos, a los 11 discípulos, y después de esto se les presentó a más de 500 personas. Fíjate esto, pero aquí me encanta cómo Jesús, todos se quedaron así apantallados. O sea, como esta pantalla tan padrísima y tan hermosa, yo creo que se quedaron así de apantallados, y no así una pantalla, lo que les sigue de apantallados. En verdad, es increíble lo que Jesús hizo, porque cuando ahí se cumple la escritura. Y cuando Jesús se va, yo no sé si hoy en este tiempo has tenido una pérdida de un ser querido. Y aquí te quiero hablar de algo bien padre. En esta cuarentena, en este tiempo difícil que hemos enfrentado, muchos que hemos estado en diferentes zapatos. Pero si has tenido una pérdida de un ser querido, te quiero hablar de algo que me hablaba ayer Dios. Y me encanta cuando Jesús les dijo a sus discípulos, yo ya me voy a prepararles un lugar. Escucha esto, no sé si algún amigo falleció apenas o alguien, pero Jesús dijo, voy a prepararles un lugar. Casas, moradas, dice, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Ustedes ya conocen el camino. Jesús fue a preparar casas. Hay casas para ti y para mí ahí arriba, no hechas por manos humanas, hechas por Dios, esperándote a ti. Entonces, cuando Jesús prepara casas, cuando creemos en Jesús y tenemos esa esperanza en que Jesús, cuando muere, resucita, juntamente con Él vamos a resucitar nosotros. Eso está bien padre. Y seremos transformados, nuestro cuerpo, como su cuerpo glorioso, será transformado nuestro cuerpo. O sea que si Jesús se suspendió en el aire y se fue, yo voy a volar, Fer, chance, no sé. Chance dice. Y sabes,
Entonces, cuando un familiar tuyo recibió a Jesús en su corazón, está en esa casa gozándose en la presencia de Dios. Y cuando a ti y a mí nos toque partir en algún momento, nos vamos a encontrar primero con Dios en ese lugar de paz. Escucha esto, no sé si falleció de una enfermedad, no sé qué pasó, pero lo que sí sé es que dice la palabra que arriba ya no hay más enfermedades. Si lo estaba atormentando un dolor de cuerpo, hey, ya no está así. Y tú y yo, a través de Jesús, nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos en su tiempo. Esa es la buena nueva también que te entrego, que a través de que Jesús tuvo que pasar por esa cruz, morir y resucitar, juntamente tú y yo resucitaremos con Él toda una eternidad y nos gozaremos en ese lugar que tiene de Rey de Reyes, de Señor de Señores, bajo su gobierno. Y ahí es donde se cumple la palabra de estos zapatos. Ahora, ¿por qué no te dices a ti mismo, qué hermosos son mis zapatos? Quizá hoy Dios está boleando esos zapatos para que brillen más. Si has pasado por estos zapatos, los primeros que vimos de pastor, que son de menosprecio, donde quizá ya nadie cree en ti, déjame decirte que Jesús hoy yo veo, y dice la palabra, aunque no pueda ver. ¿Qué dice la canción que cantamos hace ratito? Dios está obrando. Dios está obrando. Yo veo que Dios hoy está dándole brillo a tus zapatos, porque Dios no te quiere dejar en esta etapa. Dios no te quiere dejar en estos zapatos. Depende de ti. Escucha, con esto voy casi terminando. Depende de ti. Escúchame bien en casa. Depende de ti que quieras pasar de estos zapatos a estos zapatos. A estos zapatos. Depende de ti. Pero ¿cómo depende de mí? Sí. Insiste. Si el rey David no hubiera insistido al rey Saúl, si David no hubiera insistido al rey Saúl, se hubiera quedado en esa etapa de pastor todo el tiempo y hoy no estaríamos hablando de él. Si tú te quedas en una actitud que quizá no es la correcta, de víctima, de pobre de mí, yo no puedo, todos me odian, o sea, si te quedas en esa actitud, te vas a quedar ahí. Y Dios no quiere que te quedes en esa actitud. Si Jesús no hubiera enfrentado la cruz y hubiera dicho, no, está bien fuerte lo que va a pasar, no se hubiera quedado. Pero Jesús nos enseña a que insistas, que si la regaste y la tropezaste, no importa, vuelve a insistir. Dios no quiere que te quedes en esta etapa de estos zapatos. Dios quiere que insistas. Dios te quiere dar estos zapatos, ya te los dio. Y cuando Dios fue a la cruz, es porque ya dijo, hijo, hija, tú que me estás viendo, te dice, ya están los zapatos en su caja. Ya están los zapatos en su caja. Depende de ti que abras esa caja, que los destapes y que puedas decir, Señor, gracias. Dolió esa prueba, dolió que me menospreciaron, dolió. Pero gracias, Dios, porque tú pones el querer como el hacer en mí para que no me quede en esa etapa. Déjame insistir, porque yo quiero llegar a esos zapatos que tú ya preparaste para mí. Te voy a retar algo, ¿por qué no te pones de pie los que estamos aquí? Igual en casa, ¿por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos ahí donde estás y yo no sé en qué zapatos estás. No sé en qué zapatos estás. Cierra tus ojos. Te quiero leer este versículo. Cierra por favor tus ojos, no permitas que nada te distraiga. Ya estamos terminando casi. Y dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 5 al 9. Dice que Jesús utilizó una historia. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, ¡no me molestes! La puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará todo lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, Dios te dice hoy, sigue pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. ¿Qué has dejado de insistir?
¿En qué zapatos estás? ¿Te vas a quedar en esos zapatos o vas a insistir? Eso no depende de mí, depende de ti. Depende de qué tanto le vas a insistir a Dios. Y Jesús nos enseña que insistas y que pidas. ¿Te has cansado porque no has visto ese milagro todavía? Hoy te digo, no te canses. Te quiero contar rápido un testimonio y ya estoy cerrando con esto. En esta pandemia, en estos días, ¿sabes? Yo estuve en unos zapatos de guerra, como estos zapatos. En esos zapatos donde empezó un dolor de cabeza. En esos zapatos donde había un dolor de ojos. En esos zapatos donde posteriormente llegó una opresión al pecho. Y quizá te platico este testimonio porque quizá te puedas identificar conmigo. En ese momento fui a ver a un doctor, a un especialista también, y me mandó unos medicamentos. Después de tomar los medicamentos empiezo a sentir unas palpitaciones. Yo nunca había experimentado esa sensación. Posteriormente empezaba a sudar en las noches. Después de esto empezaba a dejar de dormir. Algo me robaba la paz. Dije, Señor, ¿qué es esto? Y sabes, me llama la atención porque empecé a tener crisis de ansiedad. Nunca las había experimentado. Y cuando empecé a experimentar todo esto, empecé a decirle, Dios, yo no me quiero quedar aquí. Fui a ver otro especialista y me dice, Fer, lo que tú estás sintiendo es la consecuencia de los medicamentos que tomaste. Va a tardar un proceso en lo que empieza a bajar ese efecto y empiezas a sentirte mejor. ¿Sabes? Si yo me hubiera quedado en esa etapa de miedo, de que no entraba a la guerra, de que no iba a ver a un especialista, de que no hubiera orado, de que no le hubiera creído a Dios, me hubiera quedado aquí. Hoy te digo una cosa, Dios ya me sanó. Eso es obra de Dios, pero depende de ti, si te quieres quedar en esos zapatos o quieres seguir avanzando a los que Él tiene para ti.